Estuviste en internet a fines de los 90 o principios de los 2000, seguro escuchaste un sonido extraño, casi ridículo, que quedó tatuado en la memoria colectiva. Winamp. It really whips the llama's ass. Winamp, it really whips the llama's ass. Era un chiste interno, un audio absurdo que venía de regalo en la instalación del programa, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo, un rugido digital que anunciaba que estabas a punto de abrir una puerta hacia un universo distinto. Winamp no fue solo un reproductor de música, fue el corazón de miles de habitaciones adolescentes, el soundtrack secreto de cibercafés y computadoras familiares, la herramienta que nos hizo sentir que la música estaba por fin al alcance de un clic. En una época donde la conexión era lenta, donde bajar una canción podía tardar toda la noche, Winamp se convirtió en el aliado perfecto, ligero, gratuito, personalizable, pero sobre todo libre. Lo curioso es que nada de eso nació con ambición de negocio. No hubo un equipo de ejecutivos detrás, ni un plan de marketing. Todo empezó con un chico frustrado porque los reproductores de música de los 90 eran mediocres, torpes, una pesadilla. Ese chico decidió que podía hacerlo mejor y sin quererlo terminó encendiendo una llama que no solo cambió la música digital, cambió una generación entera. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito 6 y sí, esta historia arranca allá hace tiempo atrás en Silicon Valley, donde arrancan muchas historias. Ahí nacía en 1978 un tipo llamado Justin Frankel, que ya en ese momento parecía que no iba a encajar en el molde. Mientras sus amigos jugaban al fútbol americano, estaban en otras cosas, el tipo estaba tratando de entender cómo funcionaba la tecnología. En la secundaria ya administraba la red de la escuela y, como si nada, desarrollaba su propio cliente de correo electrónico, cosas que, para cualquiera de su edad, hubieran parecido de ciencia ficción. Pero lo más interesante de Frankel no era su capacidad técnica, sino la filosofía que se le iba metiendo en la cabeza casi sin darse cuenta. El mejor software no nace para hacer dinero, sino para resolver un problema real. Esa idea, el producto primero, todo lo demás después, iba a ser su brújula. Y era un pensamiento casi anarquista en los 90, cuando la mayoría soñaba con una oficina en Microsoft o con venderle algo a la industria tecnológica. En 1996 entró a estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Utah. Duró poco, le aburría la rigidez académica, las fórmulas de memoria, el sistema que parecía más preocupado por repetir que por crear. Frankel quería construir, romper, probar, y esa inquietud lo empujó hacia un destino que ni él mismo imaginaba: crear el reproductor de música que iba a darle forma al sonido de toda una era. La chispa fue una frustración tan básica como universal. Los reproductores de MP3 de mediados de los 90 eran una basura, lentos, sobrecargados, con interfaces torpes y sin personalidad. Así que un día, en 1997, Frankel se sentó frente a su computadora y se dijo: lo voy a hacer mejor. Esa frase simple, casi inocente, fue el inicio de algo mucho más grande. En abril de ese año lanzó la primera versión de Winamp como freeware. No tenía ventana, apenas una barra de menú. Era más un experimento que un producto acabado. Pero la clave estaba ahí. Funcionaba. Y funcionaba de una manera tan directa y eficiente que parecía mágico. En un mundo donde la música digital todavía era un lujo, Winamp se convirtió en una grieta abierta contra el software mediocre. Un programa chico, ligero, rápido y detrás un pibe de 21 años que no buscaba fama ni millones, solo crear algo útil. Lo que Justin no sabía es que esa decisión iba a sacudir no solo la informática, sino también la cultura entera de cómo consumíamos música. La primera versión de Winamp, lanzada en 1997, no era nada glamorosa, apenas una interfaz mínima, casi cruda, que parecía más un parche casero que un software pensado para el gran público. Pero esa simplicidad fue su mayor fortaleza. En una época donde la mayoría de los programas estaban sobrecargados, lentos y mal optimizados, Winamp era un alivio para las máquinas de la época, que bastante tenían con sobrevivir a Windows 95. El secreto estaba en su motor de reproducción, AMP, un software bajo licencia que permitía reproducir archivos MP3 con una eficiencia brutal. Y de ahí el nombre Windows más AMP, Winamp. El impacto fue inmediato. Canciones que antes se escuchaban con saltos, glitches o minutos de carga, en Winamp sonaban casi al instante. Esa experiencia de abrir si funciona fue lo que atrapó a los primeros usuarios. En 1998, Justin sumó a un socio clave, Dmitry Boldirev, un desarrollador ruso que compartía su visión. Juntos fundaron Nullsoft, una especie de antiempresa. El nombre era casi una broma privada, un guiño contra Microsoft y todo lo que representaba. Corporaciones
instalaciones gigantes, software pesado y rígido. Nullsoft era lo contrario, pequeño, ligero, libre, y esa identidad quedó impregnada en cada línea de código. Las descargas se dispararon. En apenas un año, Winamp superó los 3 millones de instalaciones en un mundo donde Internet era todavía un lujo para pocos, y lo que nació como freeware comenzó a sostenerse con un sistema de donaciones voluntarias de $10 que llegaban a generar más de 100.000 al mes. Pero lo importante nunca fue el dinero. El objetivo seguía siendo el mismo: un reproductor gratuito, eficiente y personalizable. Y acá está la clave. Winamp no solo funcionaba bien, sino que tenía alma, tenía un carácter propio. En lugar de presentarse como un software serio, frío y corporativo, se permitía jugar. El ejemplo perfecto es el demo.mp3, que venía incluido con esa frase absurda sobre la llama, un detalle insignificante que se volvió icónico. Winamp. It really whips the llama's ass. Porque mostraba que detrás había personas que se divertían haciendo esto. No era un producto pensado en juntas de oficina, era algo vivo, hecho con pasión y humor. En cuestión de meses, lo que había empezado como un proyecto solitario en la habitación de un pibe de 21 años se convirtió en un símbolo cultural. Un programa que no solo reproducía música, sino que conectaba con la gente. La llama de Winamp estaba encendida y el mundo digital no volvería a sonar igual. A finales de los años 90, por cierto, ¿a dónde estabas vos a finales de los años 90? Comentame por ahí. Bueno, a finales de esa década la música estaba viviendo un terremoto silencioso. Los CDs seguían vendiendo a lo loco. Las discográficas creían que dominaban al mundo y sobre todo dominaban a los artistas a los que les pagaban muy poco por cada venta de disco. Pero en un montón de habitaciones perdidas por el mundo empezaba a haber una pequeña revolución. El formato MP3, comprimido, ligero, listo para escuchar cuando quisieras y sobre todo fácil de compartir, estaba empezando a dinamitar los cimientos de la industria. Y justo en ese momento aparece el Winamp, el reproductor perfecto para esa revolución. La ecuación era muy simple: bajabas canciones de donde quisieras, Kazaa, Napster, Limeware. Yo usaba después en un momento uno muy interesante, Audio Galaxy, que funcionaba ya de otra manera, si lo recordabas, comentame. El combo era irresistible, un sistema total y completamente paralelo de distribución, que no necesitaba ni permisos, ni contratos, ni disqueras y sobre todo no necesitaba dinero. Y en medio de todo, la pequeña ventanita negra de Winamp, convertida en el escenario principal de este nuevo hito cultural. Lo interesante es que Winamp no solo acompañó la piratería, la potenció. Era tan rápido y tan confiable que escuchar un archivo bajado ilegalmente se sentía casi oficial. Mientras el Windows Media Player se arrastraba con interfaces torpes y el Real Player parecía más interesado en meterte anuncios que en reproducir tu música, Winamp abría y sonaba, sin preguntas, sin trabas. En ese detalle estaba la magia, hizo que la música pirata fuera fácil, cotidiana y hasta natural. En 2001, cuando Napster ya estaba en guerra abierta con la industria discográfica, Winamp había superado los 60 millones de instalaciones en todo el mundo. Una cifra que, para el contexto de la época, era monstruosa. Y más allá de los números, había algo intangible. Winamp se convirtió en el rostro visible de una práctica clandestina que estaba cambiando para siempre cómo consumíamos música. Porque si hay algo que define a esa generación es la sensación de haberle ganado una batalla a los gigantes. No tenías que gastar en CDs, no tenías que esperar a que una canción sonara en la radio, bastaba con entrar a Napster, bajar lo que quisieras y escucharlo en Winamp. Era un acto de rebeldía, pero también de libertad. Una cultura paralela que le dio poder a los usuarios y que las discográficas tardaron años en entender. En esos años, Winamp no era simplemente un reproductor, era la banda sonora de la piratería digital. Y esa unión, aunque turbia para las grandes corporaciones, es lo que terminó de convertirlo en leyenda. Uno de los grandes aciertos de Winamp fue entender que la música no solo se escucha, también se vive. Y en los 2000, vivir la música significaba personalizarla, hacerla tuya. Por eso las skins fueron mucho más que un detalle estético. Convirtieron a Winamp en un lienzo
digital. Mientras otros programas te encerraban en interfaces grises, rígidas y aburridas, Winamp te abría la puerta a un universo de creatividad. Podías elegir entre miles de diseños, desde los futuristas con estética y 2000 llenos de brillos metálicos y tipografías raras hasta los más bizarros como un Winamp con forma de tostadora o la cara pixelada de un personaje de anime, y si no encontrabas lo que te gustaba podías crear el tuyo. Nullsoft no solo lo permitía, lo fomentaba. Publicaban documentación para que cualquiera pudiera diseñar y subir su skin a la web oficial. Para el año 2000 ya existían más de 3000 skins disponibles y cada una era una ventana distinta hacia la identidad de su creador. En una época sin redes sociales como las conocemos hoy, mostrar tu skin era casi como mostrar tu personalidad. Abrías la computadora de un amigo y bastaba con ver qué skin tenía para entender algo de él. Si usaba un diseño minimalista, era de los que valoraban la simpleza. Si tenía un skin de dragones o de Matrix, era fanático del cine o del gaming. Si lo había tuneado con colores imposibles, probablemente era alguien que quería llamar la atención. Ese fenómeno convirtió a Winamp en algo más profundo que un reproductor. Se transformó en una especie de identidad digital portátil, un espacio donde los usuarios podían dejar su huella personal, y esa sensación de libertad, de poder elegir y modificar, es lo que lo volvió adictivo. Hoy cambiar un fondo de pantalla requiere 3 clics y ya da flojera, pero a fines de los 90 abrir Winamp y ver tu skin personalizada era como entrar a tu propio cuarto virtual. Lo interesante es que esa obsesión por la personalización no era un capricho, reflejaba la cultura de internet de la época, una internet joven, salvaje y abierta, donde todo era modificable, donde nada estaba cerrado, y Winamp se convirtió en el icono perfecto de esa filosofía. En esas pequeñas ventanas tuneadas había algo más que estética. Estaba la idea de que la tecnología podía adaptarse a vos y no al revés. Si las skins le daban a Winamp una cara distinta, los plugins le daban superpoderes. Eran pequeñas piezas de software que extendían las funciones del reproductor, creadas muchas veces por la misma comunidad. Y acá es donde Winamp se desmarcó de todo lo que existía. No era un programa cerrado, era un ecosistema abierto. El más famoso de todos fue Milk Drop, un visualizador creado por Ryan Gaze. Lo que hacía era transformar tu música en un espectáculo visual, explosiones de colores, figuras geométricas, fractales que bailaban al ritmo del beat. No necesitabas cosas raras ni luces estroboscópicas, bastaba con poner tu tema favorito y mirar la pantalla para sentir que estabas en un rave digital dentro de tu cuarto. Ese detalle, que parecía solo estético, terminó marcando una generación de fiestas caseras y cibercafés. Pero los plugins no se quedaban ahí, había de todo: ecualizadores avanzados, efectos de sonido, conversores de formatos, herramientas para ripear CDs directamente a MP3. Incluso podías automatizar listas de reproducción, agregar compatibilidad con dispositivos portátiles o integrar Winamp con otras aplicaciones. Lo que hoy damos por hecho en Spotify o iTunes en ese momento era un mundo de posibilidades abiertas por fanáticos que programaban en sus ratos libres. Esa lógica convirtió a Winamp en algo más parecido a un laboratorio colectivo que a un simple reproductor. Cualquier programador con ganas podía crear un plugin, compartirlo, y en cuestión de días estaba en miles de computadoras. Era un juego de ida y vuelta entre creadores y usuarios, un círculo de innovación que pocas veces se volvió a ver en la historia del software musical, y de fondo estaba siempre la misma idea. Winamp no quería limitarte, quería dejarte experimentar. Ese espíritu caótico pero libre es lo que lo hizo tan especial. Mientras otros programas intentaban controlarte, Winamp te decía: haz lo que quieras. Y esa frase en los 2000 sonaba a revolución. En 1998, Nullsoft presentó una idea que parecía pequeña, pero terminó siendo gigantesca. Shoutcast era un complemento para Winamp que cambiaba todo. Por primera vez, cualquiera podía transmitir audio en vivo por internet sin necesidad de antenas, licencias ni estudios profesionales. Solo necesitabas una computadora, una conexión medianamente estable y un poco de curiosidad. Con eso ya podías ser locutor, DJ o dueño de tu propia emisora. El impacto fue inmediato: dormitorios convertidos en cabinas de transmisión, cibercafés improvisando estudios, foros que se llenaban de enlaces a radios caseras. De repente podías escuchar un canal de metal extremo transmitido desde Alemania, una radio de anime en Japón o un DJ de Buenos Aires pasando house en vivo. Todo sin fronteras, sin reglas, con la sensación de estar entrando a un mapa sonoro alternativo creado por desconocidos en sus casas. La escala fue deforme para la época.
A comienzos de los 2000 había miles de estaciones activas en Shoutcast y varias de ellas lograban audiencias más grandes que radios tradicionales de ciudades enteras. Y lo mejor, no había intermediarios. No dependías de las grandes cadenas ni de las discográficas. Lo que escuchabas era lo que alguien en algún lugar del mundo quería compartir con vos. Shoutcast no era un juguete, era el ensayo general de algo mucho más grande. Lo que hoy conocemos como podcast, Twitch o Spotify Radio ya estaba insinuado ahí. La idea de que cualquiera podía convertirse en creador y tener una audiencia global nació en ese ecosistema salvaje sin control corporativo. Mientras tanto, la industria musical estaba distraída peleando contra Napster. Estaban obsesionados con demandar a adolescentes que compartían MP3 sin darse cuenta de que en paralelo se gestaba otra revolución, la del streaming en vivo, distribuido y libre. Y en el centro de esa nueva ola estaba Winamp impulsando una democratización de la radio que todavía hoy sigue marcando huella. El fuego que había encendido Winamp era demasiado grande como para pasar desapercibido. Cada día más gente lo descargaba, cada día más comunidades se formaban alrededor y cada día se volvía más evidente que ese pequeño reproductor estaba mordiendo el negocio de las discográficas, y cuando un software logra ese nivel de influencia, los gigantes siempre aparecen. Fue entonces cuando AOL entró en escena con un cheque imposible de ignorar, $400 millones por Nullsoft. Para un grupo de jóvenes programadores que habían empezado con una broma contra Microsoft, aquello era surrealista. Y para Justin Frankel, que apenas pasaba los 20 años, fue el salto inmediato de programador rebelde a millonario de Silicon Valley. La compra en papel tenía lógica. AOL era un monstruo corporativo con recursos infinitos, contactos con la industria y la ambición de convertirse en el futuro de la música digital. Sumado a Winamp, parecía un matrimonio destinado a conquistar Internet, pero en la práctica era una bomba de tiempo. De un lado estaba la filosofía libre y caótica de Nullsoft, del otro el aparato pesado de AOL, lleno de ejecutivos más preocupados por calmar a las discográficas que por innovar. Dos culturas que no podían mezclarse sin chocar. Y ese choque silencioso al principio iba a terminar apagando la llama que había hecho de Winamp un símbolo de libertad digital. Justin Frankel nunca fue un empleado dócil, no lo había sido en la escuela, no lo fue en la universidad y mucho menos iba a hacerlo en una multinacional como AOL. Apenas meses después de la compra ya estaba empujando proyectos que iban en contra de todo lo que la compañía quería. El caso más famoso fue Gnutella, un software de intercambio P2P que Nullsoft lanzó en marzo del 2000. Básicamente era un sistema descentralizado para compartir archivos, una alternativa a Napster, pero imposible de apagar porque no dependía de servidores centrales. Una bomba directa contra la industria musical y contra los intereses de AOL, que en ese momento negociaba acuerdos con esas mismas discográficas. La reacción fue inmediata. Apenas salió la primera versión de Gnutella, los ejecutivos de AOL ordenaron retirarla del sitio oficial y bloquear cualquier intento de distribución. Pero ya era tarde, el código había quedado liberado en foros y mirrors de todo el mundo y en cuestión de semanas aparecieron clones y variantes que seguían expandiendo la idea. El daño, desde la perspectiva de AOL, ya estaba hecho. Frankel no se detuvo. Años más tarde repitió la jugada con Waste, una red privada y encriptada que permitía a los usuarios comunicarse y compartir archivos de manera segura. Otra vez, AOL lo bajó de inmediato y otra vez la comunidad lo rescató y lo mantuvo vivo. Estos episodios mostraban algo evidente. La cultura de Nullsoft y la de AOL eran irreconciliables. Para Frankel, la misión era crear herramientas libres, abiertas y al alcance de todos. Para AOL, lo importante era proteger los acuerdos corporativos y mantener buenas relaciones con las discográficas. Dos filosofías chocando de frente, con Winamp en el medio. El resultado fue un ambiente cada vez más tóxico. Justin se convirtió en una especie de genio incómodo, admirado por los usuarios, pero visto con desconfianza dentro de la empresa. Y aunque seguía siendo la cara visible de Winamp, la llama que lo había hecho distinto empezaba a apagarse bajo el peso de la censura corporativa. La primera gran herida de Winamp no vino de Apple ni del streaming, sino de sí mismo. En 2002, AOL impulsó la salida de Winamp 3, un intento de reinvención total que terminó siendo un desastre. La idea era modernizar el programa con un nuevo motor llamado Wasabi que prometía flexibilidad y más funciones. En teoría, era el
paso lógico para que el reproductor se consolidara en la nueva década. En la práctica, fue un suicidio técnico. El cambio rompió todo lo que la comunidad había construido, las skins clásicas dejaron de ser compatibles, los plugins tampoco funcionaban y la mayoría de las funciones nuevas estaban plagadas de bugs. Lo que había sido la esencia de Winamp, su personalización infinita, sus extensiones creadas por usuarios, desapareció de golpe. La sensación fue de traición. Los desarrolladores habían ignorado lo que hacía especial al programa para imponer una versión pesada, lenta e inestable. La reacción fue inmediata. Los foros se llenaron de críticas, los fans pedían a gritos volver a la versión 2 y muchos directamente abandonaron el reproductor. El golpe fue tan duro que Nullsoft terminó lanzando Winamp 5 apenas un año después, saltándose el número 4 como un intento simbólico de reconciliación. Es la unión de lo mejor del 2 y el 3, decían, pero el daño ya estaba hecho. Ese fracaso marcó un antes y un después. Por primera vez la comunidad empezó a dudar de Winamp, el reproductor que siempre había sido rápido, confiable y cercano a los usuarios, de repente se sentía torpe, burocrático y desconectado de su base. En paralelo, la competencia ya estaba afilando las garras, iTunes crecía, el iPod se volvía masivo y las discográficas encontraban en Apple un aliado más predecible que en un Winamp que no lograba ordenar su propio caos interno. Winamp 3 no fue solo una mala versión, fue el momento en que muchos entendieron que la magia podía romperse y aunque después intentaron arreglarlo, esa grieta en la confianza nunca terminó de cerrarse. Mientras Winamp se enredaba con sus propios errores, el mundo alrededor no se quedaba quieto. En 2001, Apple presentó iTunes y con él puso en marcha una estrategia que iba a cambiar la música para siempre. La jugada era simple pero letal. No ofrecían solo un reproductor, ofrecían un ecosistema completo. La tienda digital, el software y poco después el iPod. Comprar, organizar y llevar tu música en el bolsillo, todo en un mismo paquete. Frente a eso, Winamp parecía un fósil de los 90. Sí, seguía siendo más ligero y flexible, pero estaba atrapado en la lógica de los archivos sueltos, carpetas caóticas y skins personalizadas. En cambio, Apple vendía orden, legalidad y modernidad. La industria discográfica, harta de perder batallas contra Napster y los P2P, se abrazó a iTunes porque representaba lo que Winamp nunca quiso ser, un entorno controlado. La diferencia fue brutal, millones de usuarios que no querían lidiar con descargas ilegales ni configuraciones técnicas dieron el salto al iPod. De repente, Winamp pasó de ser el símbolo del futuro a quedar asociado al pasado. Un programa para bajar MP3, cuando la moda ya estaba en tener tu biblioteca en un dispositivo elegante, con ClickWheel y todo el respaldo de Apple. Y mientras tanto, una nueva amenaza ya estaba tomando forma. El streaming, Pandora en 2000, Last.fm en 2002 y más tarde Spotify en 2006 apuntaban a algo radicalmente distinto: no tener la música, sino simplemente acceder a ella. El modelo de la propiedad, ese de acumular MP3 en carpetas gigantes, empezaba a morir. Lo importante no era lo que guardabas en tu disco, sino lo que podías escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Winamp, atrapado entre una versión 3 fallida, una AOL que no entendía cómo evolucionar y una competencia que ofrecía un futuro más claro, quedó desfasado. Había sido pionero, pero ahora parecía un recuerdo incómodo de la época del disquete y el módem. El mundo avanzaba a toda velocidad y Winamp se quedaba mirando desde la vereda con el mismo rayo amarillo brillando, pero cada vez más opaco. Cuando la caída parecía inevitable, apareció una última chispa de esperanza. En 2014, AOL vendió Winamp y Shoutcast a Radionomy, una empresa belga que prometió devolverle la gloria perdida. El anuncio sonaba épico. Winamp volverá, renovado y listo para competir en la era del streaming. Pero el tiempo pasó y lo único que hubo fueron silencios, comunicados vagos y betas fantasma que nunca convencieron a nadie. El regreso más sonado fue en 2022 con una versión actualizada que buscaba adaptarse al presente, pero lejos de despertar entusiasmo, dejó una sensación amarga. Sí, el nombre seguía ahí, el icono del rayo todavía brillaba, pero la esencia se había evaporado. Ya no quedaba nada de aquel espíritu caótico, libre y juguetón que había definido al Winamp original. En su lugar había un software más intentando competir en un mercado dominado por Spotify.
Spotify, Apple Music y YouTube. La comunidad que durante años había mantenido viva la memoria del reproductor se dio cuenta de que la magia no podía fabricarse de nuevo. Podías copiar el logo, podías relanzar el instalador, pero no podías recrear lo que significó tener Winamp en los 2000, porque no era solo un programa, era un contexto, una forma de vivir Internet que ya no existe. Hoy, Winamp sobrevive como un pedazo de nostalgia congelada, un icono que aparece en memes, en foros de tecnología y en videos retro. Para algunos sigue siendo el mejor reproductor de todos los tiempos, para otros es apenas un recuerdo simpático de una época donde la música digital se sentía nueva, libre y caótica. Radionomy nunca logró revivirlo de verdad, y tal vez ahí esté la clave. Winamp no puede volver porque nunca se fue del todo. Sigue flotando en la memoria colectiva, guardado en carpetas polvorientas y en los corazones de quienes alguna vez escucharon música con ese rayo amarillo iluminando la pantalla. Es verdad, Winamp ya no es lo que era, pero tampoco desapareció. Básicamente quedó atrapado en esa zona extraña donde viven los mitos digitales, las leyendas. Esos programas que ya no usamos, pero siguen viviendo dentro de uno. Muy poco software logra esto, volverse tan importante para tanta gente. Esa mezcla de nostalgia, cariño y una sensación de haber sido parte de algo importante. Porque más allá de las versiones, las skins, lo que quieras decir sobre el Winamp, fue parte de algo que hoy parece imposible de replicar. Era el caos creativo de Internet en su etapa más libre. Un espacio donde no solamente consumías, sino que podías moldear la experiencia, algo que hoy ya casi no existe. No era un producto terminado, era una especie de laboratorio abierto y eso lo hizo distinto. Y tal vez esa sea la verdadera herencia del Winamp. No la nostalgia del rayo que tenías ahí en el escritorio o la skin favorita que vos tenías, sino la certeza de que en un momento la tecnología estuvo en nuestras manos sin cadenas y sin filtros. Y aunque el mundo haya avanzado a plataformas de streaming, a servicios mucho más cerrados, hay algo del Winamp que todavía queda vivo. Esa chispa que por lo menos a mí personalmente me recuerda que en un momento el internet y todas estas cosas que pasaban en la pantalla de la computadora eran emocionantes. Contame vos, ¿cuál fue la última vez que te sentaste en la computadora y dijiste qué emoción lo que está pasando? Por favor, comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes, Juanito6 y nos veremos la próxima, claro que sí. Adiós.